¿Qué tal? De nuevo aquí Dominó con Antonio de Turris, todos los miércoles aquí por Metro. Antonio, ¿todo? ¿Qué tal? Una semana... Sí, yo creo que muchas novedades. Yo creo que la imagen ayer de la detención de Pedraza desde su departamento piso en Puerto Madero, creo que es un símbolo de lo que es gran parte o buena parte del sindicalismo argentino. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente Pedraza es una suerte de Gaddafi o Mubarak del sindicalismo argentino. Como muchísimos otros. Como muchísimos. Por eso dije, de buena parte del sindicalismo argentino. Y en este caso, al igual que Mubarak y Gaddafi, comprometidos con crímenes cometidos para garantizar su propia supervivencia en pisos de más de $1 millón y pico, que evidentemente no lo hizo como ferroviario y menos como dirigente sindical, sino aprovechando el cargo de dirigente sindical, porque de lo contrario no se podría justificar que viva allí, cuando los ferroviarios tienen sueldos realmente muy bajos, por debajo del promedio general de los trabajadores en general. Ismael, vos sabrás también como yo que Pedraza, como muchos otros, pero él en lo suyo hizo grandes negocios cuando se privatizaron todos los ferrocarriles, porque él fue de los que tenían empresas que aportaban los tercerizados, fue de los que aplaudió eso, así como Kirchner aplaudía la venta de YPF. En la época de Menem. En la época de Menem. Digo, es un hombre que ya viene haciendo grandes negocios con los trenes desde hace muchísimos años. Y bueno, y así como a veces esta clase de personas termina mal por un impuestito no pagado, en este caso la cosa es más grave porque no hay un impuestito no pagado, sino que hay una imputación por el... Autoría intelectual del crimen de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira en la estación Avellaneda. La gran expectativa es saber si, como ocurrió con Venegas, cada vez que se detiene a alguien... por algún delito. Por algún delito. No por una acción gremial, claro, reivindicativa. Alguien que es importante en lo suyo y que tiene gravitación y que sabe cosas que pueden comprometer a terceros y etcétera, 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 finalmente termina saliendo en libertad o no. No sabemos qué va a pasar con este caso, insisto. Es un caso muy distinto del de Venegas. Pedraza y Venegas no son lo mismo y las causas no eran tampoco las mismas. Claro, pero los dos tienen, esto es importante, no es que están detenidos o llevados a la justicia porque... No, por hacer una huelga. Para hacer una huelga o hacer un reclamo de tipo gremial, sino que tiene que ver con otras circunstancias, otro tema, en un caso el tema de adulteración de medicamentos y en el otro caso ya directamente la autoría intelectual de un asesinato que tuvo fuerte repercusión política en todos lados. Y que según cuentan algunos, yo en lo personal no lo he podido confirmar esto y creo que muy poquitita gente lo debe saber, pero vos recordarás que cuando ocurrió lo de Mariano Ferreira se dijo que esto le había ocasionado un disgusto muy grande a Néstor Kirchner y que un poco después... A la semana falleció. Lo cierto es que lo de Pedraza ahora, como lo de Venegas después, vino a desnudar una vez más, por si hace falta, una Argentina, para mi gusto, absolutamente desordenada, porque lo que ocurrió ayer cuando hubo que cerrar la estación Constitución y millones de personas quedaron varadas, por más que aparezca el gobierno nacional diciendo que apareció Schiavi, secretario de Transporte, diciendo que le iban a poner colectivos, la verdad que hay que tener idea, porque el tipo que vive en Bursaco o en Montegrande o en Florencio Varela, le sacás el tren y lo matás. Exactamente. Realmente. Y bueno, y hay una inacción total de las autoridades para decir, bueno, un momentito, ustedes vayan a protestar, pero el tren va a andar, la estación va a quedar abierta. Pero no olvidemos también es como un repliegue, cierro la estación para que no haya incidentes. A mí me parece que ahí el Estado se repliega. A mí no, pero también no olvidemos que en la propia causa, junto a Pedraza, hay imputación por el hecho de que Pedraza manejaba una empresa vinculada, concesionada por el Estado, claro, por la Secretaría de Transporte, e inclusive hay hijos de funcionarios de la Secretaría de Transporte acusados de complicidad con este crimen, con lo cual el tema es mucho más serio y además, no olvidemos, hay escuchas de que la policía liberó la zona, no sabemos por orden de quién, pero liberó la zona
Policía Federal del Gobierno Nacional. Exactamente. Entonces, Gobierno Nacional cuya jefa, en este caso, la presidenta, hace un año, poquito más, elogió públicamente a Pedraza, quien además tuvo como asesores en algún momento de su larga trayectoria a la número 2 del Ministerio de Trabajo, ¿no? A Noemí Real. Sindicato de la Unión Ferroviaria, dirigido por Pedraza, cuando no era viceministra de Trabajo, tenía la asesoría del estudio de Noemí Real. De Noemí Real. Nosotros hoy vamos a tratar otro tema que tiene que ver con la política caliente de estos días, muy caliente. La semana pasada hablamos de las colectoras. Hoy vamos a hablar con un hombre que es clave porque realmente está en el centro de una ola o de unos manejos que no se saben en qué van a terminar. De acuerdos políticos, claro, digamos. En el buen sentido de la palabra, digo, pero que preocupan mucho al Gobierno Nacional, muchísimo al Gobierno Nacional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el armado que están haciendo de Narváez, que ya le ganó una elección en la provincia de Buenos Aires, hace un par de años menos. Al frente claro, para la victoria. Y con Macri, que es un hombre a quien en la Casa Rosada también se observa con preocupación a la hora de una competencia. Me estoy refiriendo a Pepe Scioli, ex secretario general de la Gobernación de su hermano, Daniel Scioli, hoy uno de los referentes de Francisco de Narváez y con... O sea, distanciado de su hermano, políticamente. Políticamente. Y con aspiraciones de trabajar en la capital federal. Bueno, esta es la introducción de Dominó. Quédese porque ahora viene todo nuestro diálogo con José Pepe Scioli. Buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando la costa, estepa y cordillera, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a Lotería verte. de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Que esta noche voy a verte. La energía te acompaña siempre. Edenor. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Bueno, muy bien, y como habíamos prometido en la apertura del programa, hoy tenemos un único invitado porque merece, digamos, una charla un poquitito a fondo, que es José Pepe Scioli, ya lo hemos presentado en la apertura. Pepe, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar, como ya lo está haciendo, seguir trabajando junto a de Narváez en la provincia de Buenos Aires, seguir siendo una suerte de referente principal de Narváez en la ciudad de Buenos Aires, donde también está Macri, que es una especie de socio casi, digamos, de Narváez, ¿o no? Sí, primero gracias Ismael y Antonio por la invitación. Siempre digo que fue uno de mis debuts en la televisión acá en el programa de ustedes, así que primero que nada, muchísimas gracias. Acuérdese cuando llegue a ser presidente de la República. Mire, Antonio, yo estoy trabajando, sí, hace un poco más de un año ya con Francisco de Narváez. Siempre digo que nos une una amistad de antes que ingresar a la política y que me une a él también un rumbo de país o un país diferente al que estamos viviendo y por el cual desde el llano y a partir yo digo siempre de bajarme de lo que es esa trituradora de la provincia de Buenos Aires, quiero dar la pelea desde otro lugar. En ese espacio, junto al diputado Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro, Daniel Amoroso, que son otros que componen el espacio de Francisco, es obvio que estamos trabajando por una Argentina diferente. Dentro de ese proyecto hay un espacio que fue el espacio de Unión Pro, que todos recordarán que en junio del año 2009 derrotó al kirchnerismo, a Néstor Kirchner y a Daniel y a una serie más de 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires, en un artilugio, una estrategia electoral que desde mi punto de vista siempre fue errónea. No lo digo ahora, lo dije cuando
antes que fueran las testimoniales. Las famosas, exactamente. Las testimoniales, cuando fueron también un error en el 2007, las colectoras, y siento ahora que vuelven a meter el dedo en el ventilador con este tema de las listas de adhesión, que después si quiere hacemos un párrafo aparte con eso. Y en ese esquema político por el cual estoy trabajando, y me siento muy cómodo porque, reitero, yo me siento muy identificado con las ideas y con la propuesta de Francisco, que es quien conduce este espacio, es obvio que hay una estrategia electoral que yo espero y aspiro, y es por la que estoy trabajando, en que lo que supo ser una propuesta exitosa y una muy buena propuesta electoral, podamos reeditarla este año en octubre en las elecciones presidenciales a gobernadores y a diputados y senadores. Y en eso estoy trabajando y me siento cómodo, fundamentalmente, como bien dijiste, aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es una Ciudad de Buenos Aires que yo la recorrí ya hace muchos años, cuando quedó trunca una candidatura a jefe de gobierno por parte de Daniel, y me encuentro con otra ciudad, un poquito más, digamos, desordenada por este crecimiento que tuvo la Argentina estos últimos años, y desde donde creo que la política de la Ciudad de Buenos Aires hay que enfocarla de otro lugar, no solamente de lo que es autónomamente la Ciudad de Buenos Aires, sino verla un poco en el conjunto del área metropolitana, conjuntamente con los 24 distritos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, porque es muy difícil plantearse políticas de seguridad, políticas de transporte, políticas de salud o de medio ambiente, si vos no lo enfocás de la forma, digamos, mirando que estás hablando de un universo de 15 millones de personas, que es donde yo estoy poniendo la lupa. Y en eso estoy trabajando, en el acuerdo político, o intentar el acuerdo político de Unión Pro, reeditarlo, que tenga una fórmula y una propuesta electoral dentro de la Ciudad de Buenos Aires, como la tuvo en la provincia de Buenos Aires, y aspiro a que Mauricio pueda también poder articular una política con distintos espacios o frentes políticos en toda la República Argentina, para también, en lo que es esta unión de partidos o en este frente electoral, poder presentar una buena propuesta. Ahora, se entiende que, como son elecciones presidenciales, todo armado necesita, obviamente, de un candidato a presidente. Sí, y, yo, a ver, yo... Digo, se lo ve a de Narváez, claramente está lanzado a intentar ser candidato a gobernador. Bueno, Francisco está definitivamente y ya ha expresado su voluntad y su decisión. Tiene el escollo... Tiene el escollo legal para ser presidente. Exactamente. O sea, entonces, digo, ahí la pata es presidencial, es Macri. Mire, insisto, fueron una fórmula exitosa o tres candidatos, Felipe, Francisco y Mauricio en el 2009, y yo aspiro que este año puedan estar los tres trabajando conjuntamente. Lo que es evidente hoy, que todo el arco político, no solamente el espacio nuestro, está en una disyuntiva, en una nebulosa, que no se sabe el famoso tema de las internas abiertas y simultáneas, si se van a hacer, si no se van a hacer, con qué reglamentación, porque está la ley, ya va 1 año y medio y todavía no se reglamentaron, y tienen en aguas a todo el arco político. Yo creo que están esperando a ver qué es lo que van a hacer ellos para definir para dónde van a mover el tablero.